Saludos fraternales a todos os que nos acompanham em esta conferência sobre los tiempos han llegado, que é um assunto que está dentro do capítulo 18, o último capítulo del livro La Génesis de Allan Kardec. Este livro é um dos menos leídos de Allan Kardec. E recomendamos naturalmente sua leitura porque é um livro preciosíssimo. E a los espiritistas, naturalmente, nos cabe conhecer toda a obra de Allan Kardec. Este livro é magnífico. Neste capítulo 18 de La Génesis, Allan Kardec põe dois assuntos. Um de eles é los tiempos han llegado e o outro são señales. En este capítulo, ¿no?, que son los tiempos han llegado, ele pone señales de los tiempos, que es el primer asunto, y el segundo es la generación nueva, o la nueva generación, como queráis, ¿no? Vamos abordar más específicamente el primer tema, que ocupa la mayor parte del capítulo, que es justamente la cuestión de las señales de los tiempos. En este tramo, Allan Kardec va examinar este momento de transformação da Terra, em que a Terra se prepara para adentrar naquele momento em la era da regeneração. Vamos a ver, dentro deste capítulo, Allan Kardec nos vai informar que mais ou menos uns 100 anos antes da codificação espírita, a Terra havia entrado em um período chamado de transição entre la expiación y pruebas y la regeneración. Y entonces, ahí de la codificación hasta ahora, vamos a contar ahí 160 años, pero en 2010 tuvimos un congreso en Brasilia conmemorativo de los centenarios de nacimiento de Chico Xavier. E Divaldo Franco recebeu mensagem aí de Bezerra de Menezes informando que os espíritos espíritas que estavam reunidos nas cercanias da Terra naquele entonces, 18 de abril de 2010, consideravam que a Terra adentrava o período da regeneração. Então, de hecho, agora podemos considerar, se concordamos com isto, que han chegado os tempos. ¿Está bem? Naturalmente, o resistência, e hasta hoje há mesmo espiritistas que não concordam muito porque consideram que não veem tantos cambios do período anterior para esse, e que então talvez não seja aún a era da regeneração. Mas vamos observar que nada ocorre em la natureza a los saltos, de maneira brusca, todo se encadena. E, por lo tanto, a evolução da humanidade como um todo não ocorreria também de uma maneira repentina, mas vamos examinar isto dentro da óptica de Allan Kardec, porque ele nos vai poner que estes tempos efectivamente são da regeneração da humanidade. ¿Está bem? E considerando o que ha dicho Bezerra de Menezes em 2010, nos acordamos de um pensamento que por primeira vez escutamos de el atual presidente da Federação Espírita Brasileira, que é Jorge Godinho Barreto Neri, e em que ele disse, em uma reunião da Junta, afirmou: de hecho, estamos em la entrada da era da regeneração, pero el dia, não podemos olvidarnos, empieza a las 12 de la noche más un segundo. Entonces, en el primer segundo, pasado de la medianoche, estamos empezando el nuevo día. ¿Cómo es este nuevo día? ¿Cómo está el ambiente? Si salimos afuera de la casa y miramos hacia afuera, ¿no? Y si estamos en un campo principalmente donde no hay luces artificiales, vamos a mirar las estrellas, ¿no? Y veremos que es noche. E há noites que estão um pouco mais claritas porque dependendo da posição da luna, não? Pero há noites que são bastante oscuritas. Assim que, se estamos adentrando o período da regeneração,
poderemos considerar, como Godinho ha puesto, que estamos en el primer segundo del primer minuto de la primera hora de la era de la regeneración. El primer segundo, y es noche. Por lo tanto, no conseguimos percibir las diferencias, salvo si nosotros estamos preparados. Meditamos sobre el asunto, leemos, hacemos un examen como Allan Kardec recomienda, no un examen estricto, restricto, limitado a nuestro horizonte particular, sino que miramos el conjunto y un periodo de tiempo más amplio. Y ahí veremos las diferencias que encontramos del mismo tiempo de Allan Kardec, de hace 160 y pocos años, para ahora. Consideren que en aquel entonces descubrían el telégrafo, sin cable o con cable. Bien. Miren lo que pasó después de todo eso. Lo que tenemos hoy con la internet. Ni siquiera se soñaba con esto, ni siquiera el mayor visionario no tuvo la capacidad de decir que esto iba a pasar, ¿no? Entonces, mucha cosa cambió. Y, lógico, nosotros somos espiritistas y alguien ya estará pensando así. Pero, bueno, cambió en el sentido intelectual, ¿no? Muchos avances de la técnica, de la ciencia, pero en lo moral, muy poco, ¿no? Pero sí que hubo avanzo, aunque poco, pero sí hubo avanzo. Y ahí vamos a examinar, ¿no? ¿Por qué podemos considerar de esta forma? ¿Está bien? Bueno, ¿en qué sentido entonces debemos entender estas palabras proféticas de los nuevos tiempos? Para los incrédulos, de hecho, esto no tiene sentido ninguno, ¿no? Ellos no creen en esto. Entonces, para ellos es una creencia pueril de personas que no tienen razón y su creencia no tiene fundamento. Para los incrédulos no hay nada de tiempos llegados ni nada de eso. Para la mayoría de los creyentes, ¿no? Es algo así místico, sobrenatural. Bueno, les parece que hay ahí un prenuncio de una subversión de las leyes de la naturaleza y ellos consideran incluso el fin del mundo, cosas de esta orden, ¿no? Bueno, todas estas dos posiciones, según Allan Kardec, están equivocadas, ¿no? Primero, de los incrédulos, porque los incrédulos parten de la base de que no hay providencia. Bueno, entonces si no hay providencia, muy bien. Entonces no hay que cogitar, no hay que pensar sobre el asunto, ¿verdad? Y cuanto a los creyentes, ¿no? Que no tienen una visión muy clara, ellos están ahí pensando, ¿no? Que lo que va a ocurrir va a derrogar las leyes de la naturaleza. Y esto no ocurre. Dios no necesita derrogar las leyes de la naturaleza para demostrar para nosotros su poder. El poder de Dios está expresado en la propia obra, en nosotros mismos, ¿no? Que somos obra de Dios, en la naturaleza, en todo lo que encontramos. ¿Está bien? Bueno, de hecho, todo en la creación es armonía y revela esta previdencia. Basta mirar, basta acompanhar, ver, ¿no? Observar y preguntarse, ¿cómo puede haber algo así tan magnífico, tan bello, tan bien regulado, sin tener un autor y alguien que acompaña todo eso? O algo que lo acompaña, ¿no? Bueno, el hecho es que hay una razón, ¿no? Para todo. Y el conjunto marcha en un sentido del progreso. Todo lo que existe está sometido a la ley del progreso, comenta Allan Kardec. Examinemos esto. Todo, el planeta y los seres que están en el planeta. Y aún progresa en dos sentidos, el sentido físico y el sentido moral. Los dos sentidos van caminando paralelamente.
el avanzo en el campo físico y el avanzo en el campo moral. Vamos a observar las noticias que tenemos de nuestros principios aquí, que incluso hay una confusión de que fuéramos simios al comienzo, ¿no? No es exactamente eso, ¿no? Pero que evoluimos de los seres más inferiores de la escala evolutiva hasta llegar a la condición nominal. Esto está evidenciado ahí por la propia ciencia, ¿no? Así que, efectivamente, todo está sometido a la ley del progreso. Todo. Bueno, y este progreso se va a dar de dos formas, dice Allan Kardec. Una de ellas es lenta, gradual, imperceptible, va muy lentamente. Y la otra se va a caracterizar por mudanças más bruscas, por cambios más acentuados, más evidentes. ¿Está bien? Bueno, alguien ya podrá estar pensando, ¿y el libre albedrío del hombre? ¿Dónde queda ahí en esta situación? Cuanto a las particularidades, sí que podemos hablar al libre albedrío de los hombres. Porque nuestro libre albedrío ele está restrito. Nosotros, por ejemplo, que estamos aquí en la Tierra, no tenemos autorización para salir de aquí e ir a otros planetas. Entonces, así que con todo el avanzo de la técnica y de todo lo más, hasta hoy no hacemos viajes interestelares. A pesar de la ciencia ficción y del hecho del hombre haber ido hasta la Luna y de haber satélites por ahí, cohetes que ya fueron no sé dónde y tal, pero nosotros aún estamos aquí restritos a la Tierra. Entonces, nuestro propio libre albedrío está restrito a la acción dentro de un campo controlado, digamos así, por la propia providencia divina. ¿Está bien? Para que nosotros no hagamos daño con nuestra inferioridad a otros seres o a otros ambientes del universo. Estamos intentando aprender a convivir aquí entre nosotros para tener condiciones de tener relaciones con otras razas de otros mundos también, ¿verdad? Porque el espiritismo se acepta y es uno de sus principios básicos que hay otros planetas habitados. El espiritismo dice que no hay espacios vacíos, que todo está ocupado. ¿Está bien? Bueno, entonces nosotros vemos que el libre albedrío funciona dentro de esta condición más restrictiva. Si hay preguntas después podéis hacer, ¿está bien? En el conjunto, bueno, el avance está dentro de leyes, ¿está bien? Y que cuando llega a ciertos momentos, el libre albedrío del hombre es insuficiente para trabar o para perjudicar, para impedir que este progreso ocurra. Entonces, nosotros vamos a observar que hay progresos parciales y progresos más generales. Entonces, el avance de la humanidad es de la propia ley divina. No hay cómo no ocurrir. El avance va a ocurrir mismo. Bueno, la cuestión 781 del Libro de los Espíritus dice que pregunta, ¿no? ¿Tiene el hombre, Allan Kardec ha preguntado, ¿tiene el hombre el poder de paralizar el progreso o paralizar la marcha del progreso? Y la respuesta de los espíritus, no, pero a veces puede retrasar, dificultar este progreso. Y la 781A va a decir que este progreso es una especie de fuerza viva, pobre de aquel que quiera intervenir con ella, porque será arrastrado con el tiempo por este propio progreso. El hombre puede entonces dificultar, pero no puede impedir. Vemos que, conforme Allan Kardec examina en este capítulo, los hombres o la humanidad, ¿no?, viene progresando bastante en ciencia y en técnica. Entonces, lo que nos falta, nos cabe aún, es efectivamente hacer con que reine entre nosotros la caridad, la fraternidad, la solidaridad, que puedan asegurar para nosotros
un bienestar moral que nos dé cierta tranquilidad. Pero no se puede tener esta tranquilidad cuando lo que impera en las relaciones es el egoísmo y el orgullo. ¿Está bien? Bueno, vemos por lo tanto que no es solamente nosotros considerar el progreso individual. Del conjunto de los progresos individuales va ocurriendo el progreso general del planeta. Entonces, vemos que en estos momentos de transición se evidencia que las instituciones, las religiones, las creencias se ponen anticuadas, insuficientes para atender a las necesidades. Son restos de edades pasadas, de comportamientos que ya van cambiando. Y entonces nosotros debemos de estar atentos, porque ya no es solo tiempo más de desarrollar la inteligencia, que tiene su papel, que tiene su función, que tiene su necesidad. Necesitamos también desarrollar por la educación los aspectos morales y elevar nuestro sentimiento. Elevar nuestro sentimiento. Vibrar en un padrón más elevado en sintonía con los propósitos de la creación divina. Para esto hay necesidad de destruir efectivamente el egoísmo y el orgullo que entretiene las relaciones, que influencia, incluso determina la creación de las instituciones, incluso las instituciones reguladoras de las relaciones y las instituciones mantenedoras del equilibrio y de la paz entre las personas, que son eventualmente manipuladas por la ignorancia de unos y otros, que quieren sacar provecho y que no conocen o desconocen o hacen cuestión de desconocer la ley del retorno, o sea, de la ley de causa y efecto, ¿no? Entonces, nosotros estamos en un periodo de cambios generales, ¿está bien? Surge ahí, según Allan Kardec nos pone, una nueva generación. Hay un movimiento universal en este sentido más moral de las relaciones. Estamos observando esto. Y alguien podrá decir así, pero vemos un caos, ¿no? Y tantas situaciones ahí evidentes de mal administración, de políticos que se aprovechan de la posición para sacar provecho personal o grupal y todo esto. Sí, efectivamente ocurre, pero siempre fue así, antes no sabíamos, pero hoy es evidente, hoy ya sabemos y tenemos que pedir que esto cambie y actuar para que esto cambie, de tal manera que la gente pueda ver que no estamos satisfechos con estas cosas. Pero el espiritista no va a manifestar su insatisfacción en revoluciones externas, porque sabe que ellas no producen el resultado que se espera, porque son unos, digamos así, poco preparados que sustituyen a otros que están también poco preparados, y así vemos la sucesión de posiciones, pero en la manutención de los mismos tipos de comportamiento, ¿no? Así que el cambio tiene que venir de adentro. Hay este movimiento más general en sentido del desarrollo moral, de conseguir ver las cosas que no están bien, una exigencia más general de las personas para que haya justicia, para que se cumpla la ley, que se respete a los demás, ¿no? Entonces, una nueva orden de cosas, según Allan Kardec, tiende a establecerse con estos avances, con estos esfuerzos que se van realizando, ¿no? Nuevos deseos y aspiraciones surgen. Y se ve que ciertas sociedades, ciertos países, ciertas regiones se dedican con un ahínco impresionante, ¿no?, al desarrollo del aspecto del sentimiento, una educación más equilibrada, no volcada solamente para el intelecto, pero una educación voltada para la formación integral del ser, como un individuo que, para ser completo, necesita tener el equilibrio
en todos los aspectos de su composición psico, emocional, intelecto, moral, poderíamos dizer assim. Vamos alcançando isto despacito. No se puede dar estos cambios sin que hayan conmociones, que son como las crisis de crecimiento. Lógico, estamos pasando por una conmoción tremenda ahora mismo, con esta situación de la COVID, del coronavirus, en que toda la sociedad está invitada a reflexionar, y nosotros queremos mantener el status quo, las cosas como eran antes, ¿no? Y vemos que todo indica que no va a ser posible, que tenemos que cambiar, algo tiene que hacerse. Y se pregunta y nadie sabe el qué hacer, porque nos acostumbramos tanto a aquello que creemos que es el único camino, que no percibimos que hay muchos caminos. Y tenemos dificultad. Entonces vienen estas problemáticas todas para encauzarnos, para ponernos en el rumbo de las descubiertas necesarias, de nuevas formas de convivir, de nuevas formas de construir en favor de la colectividad. Y entonces el planeta está invitado a entrar en esta nueva etapa vibratoria, de más fraternidad, de más respeto de unos hacia otros, ¿no? Pero, atención por favor, para que esto ocurra, el pueblo tiene que quererlo, que pedirlo, o sea, la mayor parte de los habitantes del planeta tienen que desearlo y tienen que actuar de forma a buscar el camino para eso. Hay que buscar, no puede estar acomodado. Entonces, ¿por qué estamos aquí haciendo esta charla hoy entre nosotros? Porque estamos intentando buscar caminos. ¿Por qué estudiar el espiritismo? Porque nos trae una propuesta de renovación conforme con estas ideas del progreso que se va dando. ¿Por qué estudiar el espiritismo? Para implantarlo en nuestro hogar, en nuestra vida, en nuestro interior, para vivir no más conforme la era de la expiación y prueba, sino como esta nueva orden, esta nueva propuesta de la regeneración. Entonces, para que esto ocurra hay que elevar el tono vibratorio y cambiar efectivamente un compromiso que cada uno tiene que hacer consigo mismo. ¿Está bien? De cambio mismo. Hay que perdonar, hay que aceptar el otro, hay que perder el miedo de la relación. Nadie nos puede perjudicar. Esto es un hecho. Tenemos tanto miedo que nos protegemos y no dejamos que las relaciones de amistad se establezcan muchas veces. Porque tenemos diferentes puntos de vista, porque pensamos de una forma distinta, porque el otro de repente no sé qué, y nosotros nos quedamos en eso, y el tiempo va pasando. Y reencarnamos justamente para reconciliar, para buscar un otro tipo de relación con la persona, y construir una fraternidad, pero vamos con el miedo de que nos perjudique, de que nos robe lo que tenemos, de que no sé qué. Vamos, y tiempo va pasando, y desencarnamos, llegamos al mundo espiritual, miramos y decimos, ay Señor, perdona, porque no he hecho lo que era necesario, dame nueva oportunidad. Y ahí sufrimos en el umbral un tiempo largo, ¿no? Bueno, ahí viene la oportunidad, reencarnamos otra vez. Llegamos aquí y no queremos encontrar a fulano, a mengano no aceptamos. Ah, esta persona no puede ser. Ay, mira lo que están haciendo. Y vamos pasando, y el tiempo va otra vez. Otra encarnación, desencarnamos, ay Señor, vea lo que me pasó, dame otra oportunidad. Y el Señor va a decir así, bueno, te daré la otra oportunidad, pero va tú con aquellos con quien tú te afinizas para un otro mundo. Porque aquí ya no puede ser más. ¿Cuántas oportunidades ya tuviste? Entonces, si no quiere perdonar, no quiere comprender, no quiere aceptar el otro, no quiere convivir porque tiene muchas diferencias, entonces va con él para otro mundo inferior, porque él también no perdonó, también no acepta, y allá vais a reconciliar-vos en situaciones más inhóspitas, más difíciles, y quizás, ¿no? En esta nueva oportunidad, porque no es un castigo, quizás estaréis despiertos, ¿no? Y algún día podáis volver al planeta de origen.
Bueno, esto fue lo que sucedió conmigo, con muchos que estábamos en otro sitio y no hemos querido, y ahí nos dieron la oportunidad de venir y Cristo nos aceptó aquí en la tierra, ¿no? Y aquí estamos nosotros ahora. Ya hay una nueva transición planetaria. ¿Será que desta vez vamos a aprovechar? ¿Será? Esta es la pregunta que tenemos que hacernos, ¿no? Pero es necesario entonces tener madurez del sentido moral, como nos pone Allan Kardec, que independe de la edad, que independe del conocimiento científico, intelectual, se foi a la universidade ou não foi. Isto não é fundamental para ter madurez del sentido moral. Isto se dá com um esforço, ¿no? Que desenvolve o bom sentido. Então, salir de esta situação de jovens rebeldes que nos caracterizou hasta agora como humanidade ligada à Terra. Já não estamos mais em la niñez. Como seres que vivíamos em um planeta de expiação e pruebas, éramos como jovens rebeldes. Pode ser que nos tempos que Jesus vino, aún estavam saliendo de la niñez para la puberdade, para la adolescência. Pero agora já estamos invitados a entrar em la adultez, ser mais maduros, ¿no? Então, há novas exigências, o respeito social, a necessidade da solidariedade, de los cambios em las instituições. Isto se vai assim aparecendo cada vez mais. Bueno, pero aqui temos que considerar um ponto. Há a resistência das tinieblas, sí que há. As tinieblas resistem. Pero fíjense, el mal está circunscrito a él mismo. El mal no puede intervenir con el bien. Y el mal no perjudica nunca ni jamás el bien. Porque el mal no tiene sintonía con el bien. Así que si el mal nos alcanza es porque nosotros hemos permitido. Es porque nosotros hemos sintonizado con el mal. Y por esto el mal está ocurriendo con nosotros. ¿Está bien? Y ocurre con nosotros lo que llamamos mal por una necesidad nuestra de evolución, de despertar, de crecer, porque no hemos sabido aprovechar la oportunidad cuando invitados a actuar con amor, con fraternidad, superando el egoísmo y el orgullo. Entonces vienen los dos desafíos que nosotros consideramos como dolorosos, pero que son oportunidades de encauzarnos en un nuevo propósito. ¿Está bien? Entonces las tinieblas resisten. Allá en Brasília, en una actividad mediúnica, estaba dialogando un dialogador con un espíritu obsesor tremendo. Y entonces el dialogador empezó a hablar de la nueva era, de la transformación del planeta. Y antes que siguiera, el obsesor le interrumpió y le dijo: ¿me estás llamando de tonto? Entonces el dialogador ahí se asustó con aquello, ¿no? Y él dijo: ¿crees tú, el espíritu, ¿no? Obsesor, ¿crees tú que nosotros no sabemos de eso? ¿Crees tú que no sabemos que el planeta está pasando por esta transformación? ¿Crees tú que no sabemos que es imposible impedirla, que ya no podemos más? Y que esto tiene tiempo contado porque ya llegó el momento de hecho de ocurrir. Nosotros sabemos todo eso. Y no estamos más desafiando esto porque ya no podemos hacer más. Pero sí, aquí estamos interesados en ver cuántos vamos a llevar con nosotros para donde vamos. Este ahora es nuestro propósito. Es perjudicar, convencer, alterar las cosas, confundir la gente, para que vaya el mayor número posible con nosotros para el otro mundo, para donde vamos. Si vamos a sufrir allá, que vaya el máximo para sufrir con nosotros. Mira la maldad, ¿no?, establecida voluntariamente, ¿no?, en el ámago del ser en esta situación. Entonces, estamos ahí con estas oportunidades, ¿no?
las contribuciones del espiritismo dentro de todo esto. El espiritismo, según Allan Kardec pone en este capítulo 18 de la Génesis, no crea la renovación social, no crea. No es él que produce la renovación social. Es la madurez de la humanidad es que hace con que esta regeneración se convierta en una necesidad. ¿Ve? La humanidad va madurando y la propia humanidad va exigiendo la renovación. ¿Está bien? Y el espiritismo tiene una ventaja tremenda en relación a otras filosofías de vida porque no es restrito. No es restrito en varios sentidos. Primero porque toca en todas las ramas del conocimiento. El espiritismo habla de todos los conocimientos, no tiene límite, no se autolimita. Si agarramos el libro de los espíritus y empezamos a leer, toca en todas las ramas del conocimiento. Y también no es limitador, porque el espiritismo está al alcance de toda la gente. Los espíritus están con todos, se pueden comunicar en cualquier sitio. La gente ve y acepta o no por elección propia. Ahora, hoy ya no se puede más afirmar que los espíritus no existen y que no se comunican con nosotros, salvo si la persona quiere ser ciega voluntaria en relación al asunto, porque esto ya es una evidencia en la humanidad. También ya es muy difícil afirmar hoy que no existe la reencarnación, porque ya va pasando de ser simplemente un asunto a ser tratado como una especie de creencia que se generaliza. Yo conozco varias personas que son protestantes y que aceptan la idea de la reencarnación. Pero ahí está la situación, que nosotros necesitamos hacer esta pregunta como espiritistas. ¿Y las consecuencias de esto? Porque si hay la reencarnación, entonces ahí va a surgir la idea de causa y efecto, justicia divina. No hay más entonces un sitio definido cuando se muere para ir, porque si se reencarna, pero las personas no se dedican a pensar en esto. Aceptan como creencia la reencarnación, pero no como convicción. Y como un conocimiento que hace la diferencia en la vida y que promueve cambios. Pero esto se va a dar despacito. Despacito se va a dar. ¿Está bien? Y entonces el espiritismo va ejerciendo esta influencia moralizadora. Despacito. Dentro del espiritismo, con los espiritistas, y fuera. Porque con nuestra convivencia, con el hecho de las personas ir escuchando los conceptos. Por ejemplo, tuvimos una persona que empezó a trabajar con nosotros y era protestante ella. Hablaba siempre en el diablo y consideraba las influencias, que existían las influencias, pero era siempre el diablo, era Satanás y esta cosa toda. Convivió con nosotros muchos años trabajando allá. Pasado un tiempo, ella ya no hablaba más del diablo. Hablaba de los espíritus, las influencias de los espíritus. Y que unos son buenos, pero otros son malos. Y de tanto convivir, de tanto ver, de tanto escuchar, ¿no? Y de tanto conversar, porque ella tenía la curiosidad, con el tiempo fue cambiando naturalmente. Y esto trae una influencia, ¿no? Que va también adentrando el aspecto moral de la criatura. Bien. Evidências de las leyes divinas. El espiritismo va dejando muy claro que las acciones tienen consecuencias. ¿Ya imaginaron un mundo donde los políticos saben que lo que están haciendo van a tener que rescatar de alguna manera? ¿Qué político no iba a querer hacer el máximo de bien para los demás? ¿Estás percibiendo? Ahí alguien podrá pensar así, entonces los espiritistas deberían asumir la política. Pero es la invitación que Jesús nos ha hecho todo el tiempo. Pero no la política de los hombres, la política divina. Estamos aquí para implantar la política divina.
Nosotros no somos y no debemos aceptar la idea de partirnos, de dividirnos para disputar poder. Porque el poder es de Dios nuestro Padre, que nos lo da algunas veces por concesión, por necesidad nuestra de aprender a administrar y para auxiliar a los demás. Entonces, vamos a ver que cuando la gente sepa con conciencia de que las acciones tienen consecuencias, las cosas van cambiando. Que el trabajo es fundamental, todo trabaja en la naturaleza, todo, sin excepción ninguna. Y que el materialismo es la más grande chaga de la humanidad. Es la única cosa que el espiritismo combate. Él no combate nada más, no combate ninguna religión, no combate nada, ni siquiera el mal propiamente, porque el espiritismo comprende que el mal es resultado de la ignorancia de la criatura, que cuando la criatura es asistida, es amparada, moralizada, que ella entiende el mecanismo, ella deja de hacer el mal. Entonces el espiritismo aclara, orienta, acoge y esclarece, pero combate el materialismo, porque el materialismo es una chaga de la humanidad, es tremendo, porque niega la preexistencia y la supervivencia de la criatura. Por lo tanto, no hay por qué hacer el bien, porque si vamos todos a morir, si termina todo después que muera el cuerpo, ¿para qué ser bueno? No hace mucho sentido. Pero a pesar de esto, hay personas que se dicen materialistas y que en la práctica no lo son. Lo que ellas no aceptan, de hecho, es el Dios que las religiones les han enseñado intentando imponer. Un Dios que castiga, un Dios que pone a la persona al infierno porque cometió algunas equivocaciones. Entonces este Dios ellos no aceptan, y tampoco nosotros. Los espiritistas también no aceptamos este tipo de Dios y sabemos que Él no existe, porque Dios es amor, lógico que justicia también. Allan Kardec va a poner de entre las leyes la ley fundamental de justicia, amor y caridad. ¿Ve? Entonces, el espiritismo nos descortina el futuro. Nos dice cómo es de hecho el mundo espiritual. Porque vienen los que están del otro lado aquí a decirnos cómo es. Entonces ya tenemos un retrato, tenemos como un mapa, tenemos como una descripción de cómo es la realidad espiritual. Además nos desdoblamos por la noche, hoy estamos conscientes de esto y visitamos este mundo espiritual y traemos ciertas lembranzas, ciertos recuerdos. Y va a llegar un momento en que, conforme va avanzando la humanidad, iremos cada vez más nos dando cuenta de esta realidad espiritual con la cual nosotros convivimos. Y esclarece también sobre la importancia de la contribución individual nuestra, de cada uno de nosotros para el bien de la humanidad, para el bien de nuestra familia, de nuestro semejante, de aquel que convive con nosotros. ¿De qué adelanta tener razón si estamos peleando con toda la gente? Es la pregunta. Yo tengo razón, y si no me acepta, entonces se rompe. Mira, si esto hace sentido. Yo pregunto, ¿hace algún sentido eso? ¿Y la fraternidad dónde está? ¿Y la convivencia como Jesús ha orientado, que cuando alguien te obliga a caminar con él 1000 pasos, ve con él más 2000 pasos? ¿Dónde está? ¿Para qué sirve el Evangelio? Para nosotros espiritistas. Y el espiritismo explica la función de la fe. De hecho, los tiempos han llegado. Solamente el progreso moral puede asegurar a los hombres la felicidad en la tierra. Y nosotros ya estamos conscientes de esto y estamos buscando esto, ¿cierto? Tenemos que, de alguna manera, contener nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestra visión de que es con la pelea que se resuelven las cosas. Entonces el espiritismo nos puede auxiliar con que reine entre nosotros la concordia, la paz, la fraternidad, si nosotros lo comprendemos y si nosotros lo ponemos en práctica.
La fraternidad, según Allan Kardec, es la pedra angular de la nueva orden social. Sin fraternidad, nosotros nos retrasamos en la implantación efectiva de esta era de regeneración junto a la humanidad. Eu os vou a ensinar uma pequena apresentação rapidito. Tiempos Nuevos se llama. Aqui temos de Lins de Vasconcelos, que foi um homem que se hizo muy rico en Brasil y auxilió mucho el progreso, el avance del espiritismo en Brasil. Auxilió muchísimo. Y de él encontramos esta frase: ese instante es de hacer luz, el de nuestra definición espírita, el de nuestra realización clara y firme, que deje en la historia de los tiempos el surco profundo de nuestra integración en las hileras de la doctrina presentada por Allan Kardec. Magnífico, ¿no? Es cuando nosotros nos definimos. Este es el momento. Y Emmanuel nos va a presentar un texto llamado Ante los Tiempos Nuevos. En mayo de 1945 lo escribió. Y está en el libro Misioneros de la Luz. Este texto, luego al comienzo, que Emmanuel pone este texto. Y dice: ante los tiempos nuevos, al espiritismo cristiano cabe actualmente en el mundo grandiosa y sublime tarea. No basta definirle las características venerables de consolador de la humanidad. Es necesario también revelar su aspecto de movimiento libertador de conciencias y corazones. Va a seguir Emmanuel. Ante estos tiempos nuevos, nosotros vamos a encontrar un campo infinito de servicio que nos aguarda la dedicación como trabajadores de la verdad y del bien. Y esto se concreta por el auxilio mutuo, por el auxilio de unos hacia otros. Los problemas gigantescos desafían los espíritus valorosos, encarnados en la época presente, con la gloriosa misión de preparar la nueva era, contribuyendo en la restauración de la fe viva y en la extensión del entendimiento humano. Vean que escribió en 1945. Nosotros estamos en 2020. Entonces se estaba preparando la nueva era. ¿Está bien? Urge socorrer la religión, sepultada en los archivos teológicos de los templos de piedra, y amparar la ciencia, transformada en genio satánico de la destrucción. Mira el trabajo del espiritismo. Hay llamamientos nuevos para el hombre no creyente del siglo XX, indicándole horizontes más vastos, a demostrarle que el espíritu vive arriba de las civilizaciones, que las civilizaciones pasan y el espíritu permanece. Ante los tiempos nuevos y considerando el esfuerzo grandioso de la renovación, se requisita el concurso de todos los servidores fieles de la verdad y del bien, para que antes de todo vivan la nueva fe, mejorándose y elevándose cada uno a camino del mundo mejor, para que la edificación de Cristo prevalezca sobre las simples palabras de las ideologías brillantes. El espiritismo no es una ideología brillante, es una filosofía que se concreta en la vida. Atención, por favor. En la consecución de la tarea superior, se congregan encarnados y desencarnados de buena voluntad, construyendo el puente de luz, por medio de la cual la humanidad hará la transformación
o la transposición del abismo de la ignorancia y de la muerte. Recuerda que la revelación de la verdad es progresiva y rogando el socorro divino para tu corazón, atiende a los sagrados deberes que la tierra te designó para cada día, consciente de que la muerte del cuerpo no te conducirá al estancamiento y sí a nuevos campos de perfeccionamiento y trabajo, de renovación y lucha bien decida, donde vivirás mucho más y más intensamente. Muchas gracias y mucha paz para todos. Si hay tiempo, María Gires, podemos atender alguna duda. Magnífica la conferencia, nos lleva a eso, a reflexionar y a ponernos a trabajar ya, pero ya con nosotros mismos y con los demás. Esa es la conclusión que... La pregunta de Lía es: Carlos, pero en este momento es muy importante empezar por el autoconocimiento, ¿no? Es muy importante esta pregunta y de hecho nosotros necesitamos hacer el autoconocimiento. Allan Kardec trata del asunto en el libro de los espíritus y nos pone muy claramente, cuando él pregunta, ¿no?, a los espíritus cuál es el camino y no para el progreso, para el adelantamiento, los espíritus responden, ya un filósofo os ha dicho, hombre, conócete a ti mismo. Es fundamental buscar adentro nuestro, ¿no?, conocernos como somos. Y aceptarnos como somos, no para acomodarse, ¿no? Es para saber y para encontrar los caminos de la renovación cuando necesario, pero mucho cuidado, renovación es cosa transitoria. Tenemos que renovar aquello que no hicimos bien, porque lo que estamos invitados a realizar de hecho es nuestro progreso espiritual, es concienciarnos de que somos seres en evolución, y que somos responsables por esta evolución. Así que si necesitamos del autoconocimiento, esto es muy importante. En un primer momento del autoconocimiento vamos a identificar cosas negativas que aún están ahí por resolver. Pero fundamentalmente necesitamos reconocer nuestros potenciales no desarrollados y trabajar eso, desarrollarlos, hacer el esfuerzo para entonces ampliar nuestras capacidades. El autoconocimiento nos llevará efectivamente a llegar a esta verdad que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. El reino de Dios está entre nosotros, el reino de Dios está dentro nuestro, y es ahí donde lo vamos a encontrar. Y al momento en que lo encontramos, percibimos que los demás también tienen el reino de Dios adentro suyo. Que esto no es un privilegio de uno o de otro, que esto es un legado de todos, que Dios nuestro Padre nos brindó y nos creó para eso, para llegar ahí, pero por el esfuerzo propio. ¿Está bien? Autoconocimiento es muy importante. Empezar naturalmente a conocer la propuesta espírita, nos depararemos con la necesidad del autoconocimiento y vamos a desarrollar el aspecto moral de nuestra vida con el Evangelio según el Espiritismo. ¿Está bien? Muy bien, Lía comentó alguna cosa aquí. Cuando nos conocemos, a mí me parece que se pone más fácil comprender y aceptar al otro. Con seguridad, Lía. Cuanto más nos conocemos, más nosotros aceptamos el otro, porque reconocemos las dificultades que tenemos y que son derechos del otro también tenerlas. Y de pensar distinto, y de tener una forma distinta de actuar, ¿no? Todo eso. Muy bien, gracias, María Giles. Yo creo que no hay más preguntas, María Giles. Dejo contigo para el cierre, entonces. Una vez más, gracias a todos. Que Jesús nos ampare e ilumine sempre.